Hola jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a ver dos aprendizajes esperados, que es el 12 y el 13. Sí, y el tema principal son los polímeros. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué son los polímeros? Bueno, los polímeros son moléculas de gran tamaño que están constituidas por eslabones, ¿sí? Que se denominan monómeros, ¿sí? Que están unidos mediante enlaces covalentes. Si se fijan, la palabra poli viene del griego, que es muchos, y meros, que es unidad. Entonces, monómeros viene de la palabra mono, que es uno, y meros, unidad. Entonces, básicamente, los polímeros son monómeros que se repiten en gran cantidad. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una molécula, sí, que es una molécula orgánica, que esta es una unidad. Sí, es una unidad. Esta unidad se va a ir repitiendo. Pueden ser 3, pueden ser 10, pueden ser 1000, pueden ser millones. ¿Sí? Pero siempre se constituye de una unidad básica, que esa unidad básica se le denomina monómero. Y los eslabones están formados por átomos de carbono y pueden poseer grupos laterales o radicales, como por ejemplo este, que es el benceno. ¿Sí? Entonces, esos son eslabones, pequeños eslabones, y siempre van a estar unidos por enlaces covalentes. Siempre van a estar unidos por enlaces, nunca por interacciones intermoleculares, siempre por enlaces covalentes. Bueno, entonces hay muchas maneras de clasificar a los polímeros, pero hay dos principales, que es por su origen. Existen dos orígenes o dos lugares de donde pueden provenir los polímeros. El primero son los polímeros naturales, que son sustancias que son producidas por organismos vivos y que se emplean sin modificación, o sea, se emplean así tal como los produce la naturaleza, si no hay ninguna modificación química. Como por ejemplo, el algodón es un polímero natural, la telaraña de las arañas es un polímero natural, por ejemplo, el almidón, que viene de las legumbres y de las raíces, también es un polímero natural. Y por el otro lado tenemos los polímeros sintéticos, que son ya macromoléculas, o sea, ya son macromoléculas que son creadas por el hombre en el laboratorio. Y existen dos tipos de polímeros sintéticos, los que son los termoplásticos y los termorrígidos. Bueno, también se le considera los elastómeros, pero básicamente estos dos es por el comportamiento que tienen hacia el fuego. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿y cómo se producen los polímeros? Los polímeros sintéticos se producen con de muchas maneras, ¿sí? Pero existen pues, dos principales o las dos más comunes o populares que existen. Y este procedimiento se les llama polimerización. Más que nada, este es un proceso químico donde haces tú que reaccionen los monómeros y que vayan formando enlaces covalentes y así vas formando la cadena polimérica. Entonces, por ejemplo, las dos más comunes es la polimerización por adición y la polimerización por condensación. Aquí, por ejemplo, esta es la más común y la más popular porque solamente tú lo que haces es que haces que estos dos monómeros reaccionen, que se junten y que formen un enlace covalente y se van adicionando. O sea, cada vez vas adicionando más y más monómeros. En cambio, la polimerización por condensación, tú tienes un monómero, pero hace que reaccionen, se forma un enlace covalente y tú obtienes un subproducto, que por lo general casi siempre es agua, o puede ser un gas, o puede ser otra cosa. ¿Sí? Entonces tú vas formando tu cadena, pero vas formando un producto. Bueno, existen polímeros degradables. Hay una como problemática con los polímeros porque son moléculas muy estables, muy estables, y son difíciles de que desaparezcan, ¿sí? O sea, necesitan de mucha energía, entonces es un problema porque, por ejemplo, un plástico puede durar miles de años para que se degrade. Entonces eso provoca un problema, sobre todo ambiental. Sin embargo, hay polímeros que son degradables. Y básicamente esos polímeros pues, sufren la degradación, sobre todo por la acción de los microorganismos como las bacterias, los hongos y las algas. Los productos que se obtienen de la degradación, pues en el dióxido de carbono,
el agua, las sales minerales y una biomasa, que pues es como que una masa así conjunta de los monómeros. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos cómo se va biodegradando el ácido poliláctico, que básicamente el monómero de este polímero es el ácido láctico. Y fíjense cómo se va degradando hasta el día 80. Y aún así son bastantes días, 80 días son bastantes días para que se degrade algo. Pero es una alternativa para todos los problemas ambientales que tenemos. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas de los polímeros degradables? Básicamente que se producen a partir de fuentes renovables. Casi siempre los plásticos que no son degradables provienen del petróleo o provienen de los hidrocarburos. Por eso y sabemos que los hidrocarburos o el petróleo es un elemento no renovable. Entonces, los polímeros degradables sí provienen de fuentes renovables. Por lo general son fuentes orgánicas, como el ácido láctico, como otro tipo de ácidos orgánicos que tenemos. Bueno, el impacto ambiental es reducido, ¿sí? Porque se consume menos petróleo y se emiten menos gases, sobre todo por la destilación fraccionada. Se hace menos destilación fraccionada, se emiten menos gases. El control del grado de biodegradabilidad desde el diseño del mismo. Entonces, como son polímeros sintéticos, tú puedes como controlar sus propiedades físicas. Por lo tanto, puedes controlar su biodegradabilidad. O sea, puedes ver qué tan rápido o qué tan lento pueda biodegradarse. ¿Sí? Dependiendo ya sea de muchos factores, ¿verdad? Como qué tipo de monómero vas a usar, qué tan largo va a ser esa cadena, qué tan susceptible va a ser a estímulos químicos y todos esos, ¿verdad? Bueno, también tiene baja resistencia a la humedad. Es necesario un control respecto al proceso de degradación, rápida reducción de la masa y del volumen de los residuos, lo que aumenta la vida útil de los vertederos. También un problema que tenemos con los polímeros que no son degradables es que ocupan espacio, ¿sí? Ocupan espacio. Entonces, si cada vez hay más y más y más plásticos, pues también tenemos que destinar más y más espacio a los vertederos. O sea, los vertederos son los basureros, ¿verdad? Donde va ahí y termina toda la basura. Entonces, obviamente, provoca más peligro biológico y impacto ambiental mayor, ¿verdad? Porque pues, entre más basura tengamos en un lugar y más grande se hace basurero, pues más problemas va a haber, ¿verdad? Y otra ventaja es la posibilidad de ser compostables, con los beneficios que esto lleva para la fertilización de los suelos. Esa es una ventaja muy grande porque, como les había comentado, pues al momento de degradarse, dan varios subproductos y uno de ellos es nueva biomasa, que es básicamente los monómeros como una masa de monómeros. Muchos de esos monómeros pueden servir para la fertilización de los suelos porque tienen nitrógeno o tienen oxígeno y tienen otros elementos que pueden ayudarle a las plantas a hacer su proceso de fotosíntesis. El reciclado mecánico más complejo por su menor resistencia a la temperatura y a la acción mecánica. También como son productos orgánicos, podría decirse, pues reaccionan rápidamente contra el calor y las acciones mecánicas que el petróleo. Por ejemplo, como habíamos visto en la destilación fraccionada, pues se necesitan altas temperaturas, ¿verdad? Muy altas temperaturas de 300, 400 grados. Entonces necesitas de mucha energía para poder degradar esos polímeros. Por en cambio los polímeros degradables no, necesitan de baja temperatura. Bueno, hasta aquí sería el tema de los polímeros. Es un tema muy complejo, muy grande, pero realmente con esto veríamos las nociones básicas, ¿verdad?, de lo que son los polímeros. Entonces, como les comento, yo voy a estar en las clases virtuales dándoles esas asesorías. Si quieren conocer un poquito más del tema, si quieren conocer ejemplos más específicos o cosas más interesantes, pues ahí en la clase virtual lo veríamos a profundidad, ¿sí? Eso nomás es como más que nada informativo. Bueno, vamos a ver otro tipo de biomoléculas que también son poliméricas, pero no son tanto como como los polímeros, ¿sí? Pero sí es un tipo de macromoléculas muy importantes. Y lo primero que vamos a ver son las proteínas. Bueno, las proteínas son sustancias muy grandes
Bueno, depende, ¿verdad? Depende del tipo de molécula que tengamos, de la proteína que tengamos, va a ser el tamaño. Hay proteínas muy pequeñas que se llaman péptidos y hay proteínas muy, muy, muy grandes. Entonces, la característica de las proteínas es que se encuentran presentes en todas las células vivas. De hecho, si viéramos, por ejemplo, al cuerpo humano como un edificio, todos los bloques y todos los materiales de construcción son proteínas, ¿sí? Si no hubiera proteínas, no tendríamos estructura, ¿sí? Básicamente. Entonces, se fijan, casi alrededor del 50% del peso seco, o sea, si tú le quitas toda el agua a un organismo, el 50% es proteína, ¿sí? Si se fijan, es una gran cantidad. Entonces, esas proteínas están formadas por componentes básicos llamados aminoácidos. O sea que imagínense, la proteína es como si fuera el polímero y el monómero de la proteína son los aminoácidos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué son los aminoácidos. Básicamente son las unidades básicas de todas las proteínas. O sea, todas las proteínas están hechas de aminoácidos. Y básicamente los aminoácidos están constituidos por un carbono central que está unido a un grupo amino y a un grupo carboxílico y a un grupo R. Que R es el radical y este radical diferencia a un aminoácido de otro aminoácido. O sea que todos los aminoácidos tienen esa sección de aquí, pero lo que le varía es este de aquí, ¿sí? Y se encuentra de dos maneras, en la manera como neutra y la manera iónica, ¿sí? Es un carbono central unido a un hidrógeno, tiene un grupo amino, que es un grupo con nitrógeno, y un grupo carboxílico, que es el ácido carboxílico. Ese es el importante, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Existen 22 aminoácidos presentes en las proteínas, ¿sí? Nuestro organismo utiliza 20 de estos, ¿sí? Y puede sintetizar 10 de ellos en cantidad suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Los otros 10 se deben ingerir y se conocen como aminoácidos esenciales, ¿sí? O sea, nosotros en nuestro cuerpo puede producir 10 de los 20 que usa, pero otros 10 debes de consumirlo ya sea de la carne, o sea de fuentes de proteína como por ejemplo la soya o por ejemplo las semillas, las legumbres, deben de consumir ahí. Por eso una dieta extremadamente vegetariana es peligrosa, porque, o sea, extremadamente vegetariana me refiero a que solamente comas puras verduras, ¿sí? Pura lechuga, tomate y así, ¿no? Porque hay muchos aminoácidos que no están presentes en los vegetales, ¿sí? Y eso merma un poquito lo que es el metabolismo del organismo, porque no puede sintetizar toda la cantidad de proteínas o todas las proteínas que se necesitan para vivir. Entonces, es muy peligroso seguir una dieta estrictamente vegetariana, ¿verdad? Tienes que combinar ya sea fuentes de proteína, ¿verdad? Ya sea de fuente animal, o si no quieres de fuente animal, pues que tengan proteína, como por ejemplo les he dicho la soya, el tofu, las legumbres, todos esos tienen que tener una fuente grande de proteína para poder cumplir con todos estos. Miren, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de aminoácidos. Por ejemplo, tenemos la alanina y la fenilalanina. De hecho, esta creo que la han escuchado bastante porque en el suco y en ciertas bebidas energéticas, incluso también creo que en los chicles viene la fenilalanina. Si se fijan, son iguales, lo que va variando es que es el grupo radical. Si fijan, este es CH3 y este es CH2 con esta molécula que se llama benceno. Entonces van variando. Por ejemplo, la glicina solamente es un hidrógeno. La valina es CH3, CH, CH3. Es propano, ¿no? Propano. Y luego tenemos el ácido aspartico, la cisteína, que tiene azufre, la lisina, que tiene nitrógeno, y así se fijan el ácido glutámico, la serina. Se fijan, son iguales, todas tienen la misma componente, solo lo que va variando es que es el grupo radical, es lo que lo va diferenciando una de otra. Bueno, ahora vamos a ver los carbohidratos. Los carbohidratos son sustancias de origen natural que están presentes tanto en la materia vegetal como el animal. En todos los organismos tenemos carbohidratos. El nombre de carbohidrato proviene de las fórmulas empíricas, ¿sí? De casi todas las sustancias que existen. Existen un montón de carbohidratos. Y casi todas ellas son carbono con hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Va dependiendo de la cantidad de carbonos
va dependiendo O sea, entre más carbonos, más tenemos de estos. Por ejemplo, aquí tenemos dos carbohidratos de los más comunes que existen en la naturaleza, que es la glucosa y la fructosa. ¿Sí? La glucosa, pues, es el combustible universal de los organismos vivos. Es lo que comen todas nuestras células, glucosa. Ustedes, por ejemplo, pueden comer azúcar en su casa. El azúcar es sacarosa. El cuerpo degrada esa sacarosa y obtiene glucosa, que es lo que realmente consume las células. Las células no consumen azúcar, consumen glucosa. Entonces, si se fijan, tenemos 6 átomos de carbono, ¿sí? Unidos a HH. ¿Sí? Ese es el carbohidrato. Y la fructosa está presente el azúcar, o está presente en las frutas, pues se llama fructosa. ¿Sí? Y se fijan, también son 6 carbonos, sin embargo aquí tenemos un oxígeno con doble enlace, en el carbono número 2. Entonces, si se fijan, tienen la misma cantidad de carbonos, pero tienen diferente arreglo. ¿Sí? Porque aquí el doble enlace está en el carbono 1 de la glucosa. ¿Sí? A eso se les conoce como monosacáridos. ¿Sí? Las carbohidratos también se les conocen como sacáridos o como azúcares, pero esos son monosacáridos porque son un componente, son como si fuera un monómero, ¿sí? Son monosacáridos. Entonces vamos a ver lo que son los disacáridos y los polisacáridos. Ya los sacáridos son 2 unidades de monosacáridos que se unen mediante un enlace covalente y forman un disacárido, que di es de 2, ¿sí? Dos azúcares, dos sacáridos. Y por ejemplo, la sacarosa, que es la que yo les comentaba, que es el azúcar común, el azúcar de mesa, el azúcar que comemos todos los días, es una unidad de glucosa, o sea, un monómero de glucosa y un monómero de fructosa, que están unidos mediante un enlace covalente a través de un oxígeno. Sí, el cuerpo degrada estos dos y consume la glucosa y también la fructosa, ¿verdad? Pero principalmente la glucosa. Y también tenemos otro ejemplo, que es la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿sí? Que es una unidad de galactosa, que la galactosa es un monosacárido, y glucosa. Por eso la lactosa es un alimento, porque también tiene glucosa. ¿Sí? La leche es un alimento porque tiene glucosa. Y ya los polisacáridos, pues es la misma, como... Es el mismo concepto, solamente que pues muchísimos, ¿verdad? Pueden ser millones o miles de lo que son miles o millones de monómeros o monosacáridos unidos, ¿verdad? Por ejemplo, el almidón son puras glucosas, o sea, miles y miles de glucosas unidas. El glucógeno y la celulosa, pues también son glucosa con otras cosas unidas. Bueno, y por último vamos a ver los ácidos nucleicos. Básicamente son una clase de biopolímeros que son los portadores de la información genética. ¿Sí? Eso lo tenemos en el ADN. Y los monómeros de los ácidos nucleicos se llaman nucleótidos, que son estos de aquí. Y están compuestos de 3 moléculas. Uno, tenemos una unidad de ácido fosfórico, o sea que es una molécula con un fósforo central. Y luego tenemos un azúcar, ¿sí? Con 5 carbonos. Si se fijan, es un carbohidrato también, pero no es como la glucosa, sino porque tiene 5 carbonos. Y una base orgánica nitrogenada. ¿Sí? O sea, es una molécula con un montón de nitrógenos. ¿Sí? Esos 3 componentes se llaman nucleótidos. Y estos forman ya sea lo que son los ácidos nucleicos. Y básicamente eso es lo principal. Obviamente todos esos temas son súper complejos. De hecho, hay una materia que es bioquímica y es súper compleja, que te puede llevar años y años de estudio. Pero aquí nomás estamos revisándolo de manera superficial para que tengan el dato, ¿verdad? Si así quieren, les digo yo, sí, les comento, si ustedes quieren saber un poquito más profundidad, ahí en la clase virtual lo podemos revisar, porque hay un montón de cosas que podemos ver de todas estas moléculas. Bueno, jóvenes, entonces si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pues sería todo el tema por hoy. Les dejé 2 ejercicios en Classroom, que les va a pasar un video explicándoselos, y ya les dije, sí, si quieren saber un poquito más, porque a mí se me hace que es muy poquito lo que vimos, ¿verdad? Pero si quieren saber un poquito más, pues ahí estamos en las clases virtuales, ¿sale? Entonces cuídense mucho, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase.